están todos ustedes? Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Les damos gracias al Señor por una vez más estar bendiciendo el nombre del Señor. Carlos, Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Hermana Hortensia Robles desde México, Dios les bendiga a usted, a su familia y a cada uno de los que hoy se van a integrar a este tema de hoy. Como cada día jueves tenemos diferentes temas para el crecimiento, para avanzar, para crecer, para poder tener una reflexión y por supuesto para crecer y cómo poder confrontar algunas áreas en nuestras vidas, cómo poder confrontar algunos espíritus que se hacen manifiesto en el individuo, cómo poder ministrar. Hoy vamos a estar hablando un tema que nos va a ayudar a cómo poder ministrar en nuestra alma, ya que necesitamos situaciones en las cuales Dios pueda obrar para poder salir de situaciones de caos, de enfermedades, problemas económicos, problemas de salud, vicios, receptores, contaminaciones, espíritus que vienen a invadir a nuestro espíritu. Y nosotros necesitamos saber en que necesitamos estar atentos para poder nosotros, con la ayuda del Señor, resistir toda obra de Satanás el diablo. Pero para eso necesitamos la cobertura del Señor. Así que ¿qué le parece si oramos al Señor para darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno? Y que esta tarde, ya son las 21 horas, horario de Santiago de Chile, pueda el Señor manifestar su gracia y su misericordia y podamos aprender otro tema más, el cual va a ser de bendición a nuestra vida. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites este privilegio de honrarte, de bendecirte. Queremos que tu gracia y tu misericordia se envuelvan a nuestro favor y podamos reconocer que te necesitamos. Y a través de la palabra hoy queremos introducirnos en ella para crecer, para ser mejores, para que nuestro espíritu pueda ser libre de ataduras, tanto espíritus generacionales, ancestrales, familiares que vienen de atrás, porque si no se cortan van a ir hacia el futuro, también generacional, ancestral y familiar, a tercera y cuarta generación. Entonces permítenos que en este día podamos, a través de tu palabra, ser libres. Toca vidas, toca corazones, penetra en ellos, cámbialos, transfórmalos mediante tu buen Espíritu Santo. Pedimos cobertura, pedimos tu unción, tu gracia. Pedimos lo maestral, Señor, que se mueva en este día. Pedimos la palabra profética. Pedimos que se mueva lo pastoral en nuestra vida. Queremos ministrar, queremos glorificar tu nombre. Guíanos. Espíritu Santo, tome el control. Bienvenido a nuestras vidas, a nuestro corazón. Espíritu Santo, tome el control absoluto para que usted gobierne todo lo que vamos a hablar. Gracias, Señor, mediante su misericordia, mediante usted lo que va a hacer, porque usted es bueno y su misericordia es eterna y para siempre. Todo espíritu de venganza sea anulado. Todo espíritu de contragolpe sea desbaratado, anulado en el nombre de Cristo Jesús. Que todo acuerdo en la mesa de los demonios sea destruida para su gloria. Gracias, Señor. Entregamos este programa, el sonido del cielo, y que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Bueno, saludamos a cada uno de los que están en sintonía cada día jueves. Estamos dando inicio a diferentes temas que nos sirven para nuestro crecimiento, que nos sirven para poder avanzar, para poder ser mejores también en la misericordia del Señor. Y hoy quiero tocar un tema el cual nos va a ayudar a nosotros poder entender, el cual necesitamos una administración. Pero hay administraciones que a veces no dan resultado y es producto que algo se está haciendo mal, o algo no se está canalizando, o no se está yendo al área correcta para una liberación. Cuando hablamos de administración, también son liberaciones, también son sanidades. Entonces, a veces ocurre que se ministra, pero no se canaliza bien la administración. Por eso es que hay personas que vuelven siempre al mismo estado. Es porque necesitan ya una administración más a fondo. Y ahí una administración en la cual pueda la persona reconocer el estado.
Es como los estados depresivos, es como los estados de ansiedades, es como los estados de enfermedades, los estados de cambios de ánimo. Bueno, todo lo que se pueda producir en caos, se tiene que hacer una administración. Hoy el tema es la administración al alma. Cuando hablamos de la administración al alma, son situaciones en las cuales la persona tiene que lidiar con esas situaciones. Pero para poder lidiar con las situaciones del alma, nosotros tenemos que entender que hay que quitar alguna circunstancia o que hay que sanarla. Porque esas circunstancias al cual el hombre y la mujer tienen que ser entregadas al Señor. No puede ser que una persona esté toda una vida luchando contra lo mismo. Significa que no ha entregado un área, o una cosa u otra, o no quiere entregar al Señor completamente algo, o ya se le hizo hábito, ya se acostumbró. Es como una persona cuando está en síntomas de depresiones, síntomas de enfermedades. Hay que entregar todos al Señor para romper todo obstáculo, para poder ser libre a través de la misericordia del Señor. Se tiene que romper todo esto para que pueda haber una administración del alma. Hoy el tema es la administración del alma. Pero para poder ministrar el alma, primeramente se necesita que la persona pueda reconocer el estado. Porque si una persona no reconoce el estado, entonces es difícil que pueda administrarse. Es como cuando una persona es inconstante en sus caminos, dice que no prosperará. Y mire qué interesante, porque cuando hablamos de inconstancia, estamos hablando aún en el trabajo, aún en el diario vivir, aún en los pensamientos, aún en la obra, en los sentimientos. Todo va a radicar en caos, en confusión, porque no hay algo pleno. Entonces, cuando hablamos de administración del alma, tenemos que ir también, vamos a estar hablando de cómo conocer las áreas en las cuales la persona también está débil, porque cuando hablamos de administración al alma, nosotros tenemos que entender en que hay áreas, hay también receptores, hay cosas ancestrales, hay puertas abiertas, hay asideros, hay insidias. Entonces, todo lo que tenga que ver con una administración del alma, nosotros tenemos que entender que necesitamos sanar. Y para poder sanar se necesita ministrar. Y para poder ministrar significa también entregar al Señor, como dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para poder ministrar el alma, y esto es importante para las personas que hacen liberación, esto es importante para las personas que hacen intercesión. Este tema es importante aún para su propia vida, de cómo ministrar a otra alma, cómo ministrar a otra persona que necesita su ayuda, porque más de algún día le va a tocar a una persona que usted pueda ministrar, pero necesita saber cómo se ministra. No es llegar y colocar las manos a la ligera. No es llegar y colocar las manos y hacer una liberación sin saber lo que puede afectar, porque también vienen los espíritus de contragolpe o los espíritus también de venganza si no estamos preparados para una ministración. Ministración es de vida a muerte, no es colocar las manos y orar, como muchas veces dice, pasa adelante y oramos y colocamos las manos. No es tan así. La administración es algo más a fondo, donde se tiene que canalizar lo ancestral, lo generacional, lo familiar. Entonces, el tema es la administración del alma. Y hay un pasaje donde vamos a tocar también, que es un tema profundo, porque aquí vamos a estar tocando tanto los receptores, vamos a estar tocando también los espíritus generacionales, ancestrales y familiares que vienen de atrás, que también hay que hacer una administración al alma de eso, porque son puertas, son asideros. Y también entramos a las insidias, que las insidias son estrategias, esquemas, trampa, y el enemigo utiliza mucho esa palabra. Y referente al tema, quiero entrar de lleno con el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 3. Dice ese pasaje, Ezequiel 16, verso 3, y quiero que coloque atención a lo que dice. Dice, y di así el Señor Dios a Jerusalén. Entonces, una palabra que el Señor entrega, y dice así, por tu origen, miren lo que interesante que dice, por tu origen y tu crecimiento, eres de la tierra del cananeo. Tu padre era el amorreo y tu madre Etea. Verso 4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, no fuiste brotada con sal, que es perpetuidad, ni envuelta en pañales, o sea, no hubo un cobijo.
Y mire qué interesante cuando comienza este tema, estoy en Ezequiel capítulo 16, verso 3, cuando dice, por tu origen y tu nacimiento. Mire, cuando hablamos de la administración al alma, nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre va a ir al origen y al nacimiento. Por tu origen y tu nacimiento eres del amorreo, o del eteo, o del cananeo, o del feduceo, o del heveo. Entonces todas esas son confrontaciones de contaminaciones, son ciudades pervertidas, son ciudades que no aceptaron a Cristo. Entonces, cuando hablamos de la administración al alma, es importante entender que hay un origen. Por eso este pasaje dice, por tu origen y tu nacimiento. Entonces los enemigos siempre van a ir al origen y a un nacimiento de una vida. Cuando nosotros ministramos una vida, escuche, cuando tú te ministras hacia tu vida, tú tienes que también tener un origen y un nacimiento de las cosas. Porque para hacer una liberación hay que ir a algo profundo, no es solamente colocar las manos, hay que ir a los orígenes. Porque cuando dice ese texto de Ezequiel, por tu origen, así mismo los enemigos trabajan, así mismo las entidades trabajan, van al origen. Por eso es que cuando quieren atacar a una persona que quizá en el estado futuro tiene problemas de enfermedades, problemas emocionales, cambio de actitudes, tiene problemas de depresiones, tiene problemas de bipolar, o tiene algún problema de droga o de alcoholismo, siempre Satanás o los espíritus, que en este caso son demonios y espíritus inmundos, estas entidades van al origen. Por eso el texto dice, por tu origen y tu nacimiento. Los espíritus no te van a atacar directamente a ti, van al origen. Van al origen. O sea, cuando hablamos de origen, estamos hablando de tus costumbres. Y dice, porque tus padres tu padre era amorreo y tu madre era etea. Cuando está hablando de padre ahí en ese libro, está hablando de los ancestros. O sea, van al origen de tus padres, van al origen de tus ancestros. Cuando ellos quieren atacar, van a ir a tu origen, cómo fue tu padre, cómo fue tu abuelo, cómo fue tu madre, y de ahí ellos, si ven alguna puerta abierta, entonces van a poder decir, por ahí voy a entrar. Ellos son expertos profesionales, maestros en sus áreas, dice una versión amplificada. Entonces nosotros tenemos que saber contra quiénes peleamos. Por eso que es importante, hermano, que nosotros cuando ministremos a una persona, hoy el tema es la administración del alma. Le va a tocar algún día a usted ministrar a una persona, orar por una persona. Y es importante que usted sepa hacerlo, porque no es solamente orar. Porque usted puede orar y puede orar por medio mundo, puede orar por cualquier persona, pero no es suficiente, hay que ministrar. La palabra es ministrar. Pero para poder ministrar o uno mismo hacer una autoliberación, es necesario ir al origen. Cuando una persona tiene algo en su vida, tiene que canalizar cómo fue su padre, cómo fue su madre, cómo fue su abuelo. Y si usted canaliza que ellos tienen conducta que ustedes ahora en este tiempo, es el origen. Es el origen ancestral. Y dice, el día de tu nacimiento, ahí es donde son los problemas. Porque en el día de nacimiento están los problemas, porque empiezan ahí las confrontaciones, cuando está el embarazo, siempre hay infinidad de situaciones. Por eso es que cuando dice, por tu origen, está hablando de costumbre. Hay que romper las costumbres para hacer una administración. Luego dice, por tus padres, ahí viene lo generacional, ancestral y familiar. Del día de nacimiento, dice también, ahí vienen los problemas. Cuando hay un nacimiento siempre hay problemas. Y también hay que hacer un rompimiento de los vínculos pasados. Cuando usted, hermano, haga una liberación o una administración, usted tiene que ir a los orígenes, ir a lo generacional, ancestral y familiar. Porque si no se rompe eso de lo pasado, en el futuro va a ir también generacional, ancestral y familiar, tercera y cuarta generación. Y ahí también viene el espíritu de iniquidad, que ese es otro punto y que también es importante que nosotros tenemos que entender. Entonces,
Se tiene que hacer un rompimiento de esos vínculos, porque si no se hace el rompimiento de esos vínculos, te van a seguir. Tienes que tú canalizar cómo eres tú ahora. Si hay una conducta que tú ves que no es buena, ejemplo, tu comportamiento, a lo mejor un mal hábito, una mala costumbre, algún vicio, algún pecado oculto, a lo mejor algún pecado sexual, a lo mejor el hablar demasiado, el ser chismoso, es que es mentiroso, le gusta robar. Cualquier hábito, cualquier mala costumbre, tú tenés que ver tu procedencia. Recuerde que para poder saber cuál es la procedencia hay que ir primeramente como lo hacen estos espíritus, van al origen. Y del origen empiezan a atacar hasta llegar al futuro. Y si no se corta, seguirán a tu generación, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Entonces tenemos que nosotros entender en que necesitamos romper estos espíritus para poder hacer una liberación importante. Cuando hablamos de liberación del alma, hay una palabra que se llama metaf. Y esta palabra metaf está diciendo la liberación de nuestra alma, que es considerado algo importante porque es para la vida eterna importante la liberación. En la liberación nos ayuda a entender que necesitamos pedirle al Señor, mediante su misericordia, cómo poder canalizar y entender que necesitamos ser libres de algunas opresiones. El alma, el nepesh en el hebreo, que es el alma, también es el pesuchi, que ambas quieren decir aliento de vida, fuerza vital, el que anima al cuerpo. El alma es lo que une el espíritu, tanto del ser humano, lo material, el cuerpo, el espíritu humano que une al hombre con Dios. Entonces el alma se une al cuerpo y al espíritu humano, y al morir se desconecta de toda estructura del ser. El cuerpo es como dice la palabra que va al polvo, el polvo volveremos, y va a un lugar, al lugar de origen. Y el espíritu de Dios, el que empieza a tomar el control. Por eso que nosotros somos tripartitos. Y cuando hablamos de ser tripartito, estamos diciendo que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos de ser espíritu, alma y cuerpo, tenemos que entender que hay áreas en que el enemigo quiere alterar el orden. Y si se altera el orden, entonces se van a producir caos, se van a producir problemas. Y esto es importante, hermano, que para poder ministrar el alma, nosotros tenemos que entender las estructuras originales. ¿De dónde proviene? Es por eso que cuando tú ores por alguna persona que te está diciendo, mire, yo quiero que ore por mí porque siempre ando enojado, usted tiene que ir a ver el origen de esa persona. O cuando usted esté orando por una persona que necesita alguna administración, usted siempre vaya al origen. Él le va a decir su presente. Pero no es solamente su presencia, usted tiene que ir al origen. Y cuando usted vaya al origen, usted tiene que ahí canalizar y poder controlar esos espíritus que producen caos y confusiones. Es como las personas que tienen cambios emocionales. Hay que ir al origen. ¿Por qué son así? Es como una persona dice que yo así nací, así me moriré, como dice una canción. Es cuando una persona siempre anda enojada y siempre anda amargada. No es que la persona sea en el futuro amargada, sino que hay un origen que hizo algo en que se produjo en su vida lo que es. Cuando una persona está con problemas emocionales o tiene problemas de enfermedades o tiene algún trauma o tiene una herida o tiene una secuela y es como es, no es producto tanto del futuro, sino viene producto de lo generacional. Recuerda que el enemigo siempre trabaja, las entidades trabajan con origen. Como es tu origen, como es tu nacimiento, así se va. Cuando hablamos cómo se va al origen, hermana Marta, que Dios te bendiga, estamos diciendo cómo es el origen. El origen es la puerta de donde entró lo que es esa persona. Es la puerta de donde entró porque así es esa persona. Ejemplo, hace tiempo atrás hubo un hombre, y esto es un testimonio real, hubo un sicario en
en que mató muchas personas. Y cada vez que este sicario mataba a las personas, este hombre dice que no podía controlarlo. Pero llega a Cristo, acepta a Cristo como su Salvador personal, y él pide que le hagan una administración por lo que él hacía, porque él mató muchas personas. Entonces, cuando llegó la administración a esas personas, llegó un momento en que, porque era un hombre muy violento, y él como era muy violento, la primera reacción era cualquier cosa, se violentaba. Había una violencia y luego esa violencia provocaba el matar a una persona. Por eso que lo buscamos porque era un sicario. Aquí estamos hablando sobre el origen. Atenta para que se pueda entender cómo vamos al origen de algo. Entonces, para poder entender por qué ese sicario era así, era agresivo, mataba a las personas, había que ir al origen. Algo abrió, alguna puerta hubo en que él era así. Él no era así porque quería, sino que hay un origen de lo que es él. Hay un origen de por qué él es así. Entonces, mientras el pastor estaba haciéndole la administración, llegó un momento en que el Espíritu Santo ya empieza a administrar su vida y el pastor le dice: tienes algo que decir, confiésalo. Es el momento ahora que está el Espíritu Santo de Dios, confiésalo. A lo que te haya sucedido de niñez, de juventud, de adultez, confiésalo, háblalo. Y dice que lo primero que él empieza a hablar no fue que mató tantas personas, no fue que era agresivo, sino que él dice llorando: desde niño yo fui violado. Ese era el origen. Desde niño yo fui violado. Ese es el origen. Y cuando fue violado, dice, después de haber pasado ese trauma, esta persona empezó a colocarse agresiva con las demás personas. Empezó a colocarse su coraza. Empezó a colocarse su propia armadura. Y era tanto en que empezó a tener rabia con las personas. Por eso que después entró un espíritu de asesinato, un espíritu de sicario. Pero el problema no era tanto eso, lo que hacía, quizá era grave, sí, pero él era así, producto que había un origen. ¿Cuál fue el origen? De que él, de niño, lo habían violado. ¡Qué tremendo, hermano! Por eso que nosotros tenemos que entender que cuando una persona es así ahora, no es que sea inmediatamente lo que está haciendo así, es porque hay un origen. Por algo es esa persona, y ese origen se llama la puerta abierta que se abrió, la puerta abierta que se dio para que pueda provocar el que la persona era así. Todo tiene su porqué, todo tiene un algo, y ahí también entramos a los receptores, que son obras también de tinieblas, el cual nosotros tenemos que tener. Por eso que el alma hay que trabajarla. El enemigo siempre va a tratar de colocar receptores, y él coloca estos receptores. Y hay que exterminarlo. Como dice una palabra también en el libro de Mateo. Mateo dice el 13, verso 25. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire, ahí hay algo interesante. A mí siempre leemos esta palabra, pero a veces no entendemos. O la leemos tan rápido. Dice, pero mientras los hombres dormían, vino, estoy en Mateo 13, 25. Mientras los hombres dormían, y dice hombre, al decir hombre es hombre y mujer. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí estamos hablando sobre el enemigo cuando hay receptores, cuando hay algo todavía que no se ha entregado al Señor. Y cuando hay algo que todavía no se ha entregado al Señor, el enemigo viene a través de los sueños. El enemigo viene a través de los sueños y siembra una cizaña. Al decir cizaña, está diciendo algo que va a dañar el trigo. Está diciendo que va a colocar algún caos. Está diciendo que va a colocar un conflicto para que cuando tú despiertes ese conflicto que puso el enemigo, sea llevado a la obra. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros cuando oremos, tenemos que orar para que nuestra alma pueda estar en reposo, porque de la tercera hasta la cuarta hora de la noche, que son las vigilias de la noche, donde se abren los portales, pero también las manifestaciones de entidades, de espectros, de fantasmas, espíritus, de demonios, huestes, se mueven con demasía. Entonces es necesario que cuando vayamos a dormir, digamos la palabra profética: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Por qué es importante hacerlo?
Porque si no lo hacemos, es ahí donde viene también el enemigo. Es ahí donde viene el enemigo y coloca, dice, una cizaña. Tú puedes estar durmiendo y el enemigo puede colocar una cizaña de confusión para que cuando tú despiertes haya una confusión, haya algún caos en tu familia. Puede colocar alguna mentira para que cuando tú te levantes mientas en algo. Puede colocar un espíritu de adulterio para que cuando tú te levantes sientas pecar. Puede colocar fornicación, puede colocar mentira, puede colocar enemistades, puede colocar cualquier contaminación. Y cuando tú despiertas, puede llevarlo a la obra. Y también puede colocar un espíritu de muerte. Y cuando tú te despiertes, va a venir algún accidente. Entonces, estamos hablando, hermano, cuando hablamos de la administración del alma, es importante entender en que nosotros tenemos que estar atentos, apercibidos, porque el enemigo va a tratar de dañar, de confundir su espíritu para que su alma y su cuerpo sean dañados. Recuerde que cuando está hablando esta palabra, que el enemigo coloca esa cizaña, es porque necesitamos entregarnos al Señor aún en nuestros sueños. Porque hay los sueños del reposo, que son las horas en que de las 3 en adelante, son los sueños del reposo, en que ya de las 4 es el sueño profundo, es el reposo profundo. Y ahí donde el cuerpo ya no da más, ya está muy cansado. Y ahí el enemigo se puede aprovechar. Si en nuestra vida hay algún receptor, algún área débil, algo que no hemos confesado, o algún pecado, o quizás a lo mejor tú sabes que tienes que dejar algunos hábitos y todavía los estás acariciando. Y no estoy hablando solamente de pecado, también conducta. Es como mentir, es como estar siempre enojado, es como pasar peleando, es como, no sé, malos hábitos, el robar. Hay diferentes tipos de hábitos, el hablar mal de otra persona, el pensar mal también. También están los celos convulsivos. También está el enojo, la discordia, los celos, la envidia, la vanidad. Todos esos celos o esas mentiras o esas contaminaciones son las que provocan al alma contaminaciones. Y eso es también porque va en el cuerpo. Están los pensamientos, están los sentimientos. Recuerda que en el alma está todo lo que es sentimiento, están los pensamientos, están las emociones. Y ahí donde viene el espíritu también se puede desarrollar como altivez. Se puede colocar como rebelión. También puede venir la iniquidad, que también es un espíritu que hace daño. Como también puede venir la idolatría. Entonces nosotros tenemos que entender cómo puede provocarse algún receptor. Recuerde que los receptores pueden también ser colocados preexistencial, ancestral o también desde el vientre de la madre. Producto en que a lo mejor tu madre también era así igual que tú. A lo mejor tu padre es así igual que tú. Y eso no es normal, es producto en que algo está contaminado. Ahí hay que ministrar el alma. Ahí hay que ministrar el alma. Si hay una conducta que te cuesta dejar, si hay una conducta que se te hizo hábito y que tú estás luchando contra eso, significa que tienes que hacerte una ministración al alma. Porque no es normal que tú estés así. Cuando ya se hace crónico eso y te cueste dejarlo y ya se te haga costumbre, es porque hay algo, hay un asidero que ahí está todavía. Ahí ese se llama la insidia. Entonces, necesitamos romper todas estas trampas, como el enemigo actúa y cómo se mueve, porque si no vamos a vivir todavía cojeando. Y no es la idea es que pueda ser sano, que pueda ser restaurada de cualquier área, tanto emocional, tanto espiritual. Necesitamos en que el enemigo ya no coloque más y no venga a colocar esas señales, sino que sean reprendidas en el nombre de Jesús. Pero para eso nosotros necesitamos entender que estos espíritus trabajan de esta manera. Quieren dañar y perturbar. Cuando hay un receptor es el hecho de una labor efectiva dentro de una persona a poder ser tentada. Eso es un receptor y hay que ministrar el alma. Es como cuando una persona llegó al evangelio y esa persona en el mundo robaba. Y cuando esa persona llegó al evangelio y robaba y pidió perdón y Dios lo cambió y las cosas, aquí todas las cosas son hechas nuevas y abogado tenemos en Cristo, le perdonó.
pero eso no significa que ese mismo receptor pueda ser activado. ¿Por qué? Dios lo perdonó, sí, pero también el enemigo sabe que él tenía ese receptor en el mundo y le va a colocar la misma tentación. Entonces, cuando pasa el evangelio, tú estás buscando de Dios y el receptor todavía no se activa. Pero llega un momento que dejaste de orar, que dejaste de buscar de Dios, ya no leíste la palabra, te congrega tarde, mar y nunca. Entonces, ahí en ese momento es que el receptor se activa. Y el enemigo va a colocarte el mismo receptor que en el mundo antes tú robabas y te va a colocar el mismo receptor. Y tú vas a ir por la calle y a alguien se le va a caer la billetera. Y cuando se le cae la billetera va a venir el receptor. ¿Y el qué va a hacer el receptor? Va a querer tomar la billetera ajena. Es porque ahí es el receptor donde ahí hay que hacer una administración del alma. Y no solamente también en pecado, sino en emociones. Es como una persona que toda la vida anda enojado, anda enojada y siempre anda amargada. Es porque hay un receptor activo ahí, porque no es normal que la persona ande enojada o que tenga cambio de actitudes o emociones o frustraciones. No, hay que entregarlo eso al Señor. Hay una palabra que dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, que dice: cuando seas tentado, no digas que viene de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Más bien, cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Es un receptor. La concupiscencia es un receptor en el cual, a la vez, como dice, da a la luz el pecado y engendra la muerte. Engendra. ¿Por qué engendra? Porque ya estaba dentro. Se anidó y luego dio a luz, pero dio a luz la muerte. Entonces es importante que nosotros, para ministrar el alma, tenemos que darnos cuenta cuáles son las áreas débiles. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra debilidad. Y según nuestra debilidad, nosotros tenemos que decir: este es el área que a mí me cuesta. Pero para eso nosotros tenemos que ser sinceros al Señor, porque no podemos pasar todavía, vuelvo al punto, cojeando. La palabra dice que el cojo no se salga del camino, pero no por eso voy a pasar toda una vida cojeando. Entonces, cuando hablamos de los receptores, es porque hay que hacer una administración del alma a los receptores. Porque hay receptores el cual las personas lo tienen y se hacen manifiesto. Hay el texto que dice Mateo 15:11 también, que dice: no es lo que entra en tu boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de tu boca, eso es lo que contamina al hombre. Cuando nosotros sacamos algo, estamos diciendo que hay contaminaciones de adentro. Cuando uno habla, no es que el problema sea la lengua, sino que el pensamiento es lo que está dañado, sino que lo caótico que está viviendo. Es por eso que él habla o ella habla producto de una contaminación de un receptor que está en el vientre. Por eso dice que sale de la boca y que contamina. Entonces es importante nosotros entender que para poder desarraigar todo esto necesitamos entregárselo al Señor. Y ahí es la manera de nosotros poder detectar esto. La única forma de entender cómo poder quitar un receptor es reconociendo el receptor. Por eso es que cuando usted ministra a alguna persona, cuando usted ministra a una persona en que tenga algún problema, es porque viene por algo. Hay un origen. Recuerda el texto principal de Ezequiel, dice: por tu origen, por tu nacimiento, de ahí viene el problema. De ahí viene el problema. Por eso que la persona que está viviendo ahora en su presente, el problema no es su presente. El problema no es su presente. El problema es en que su origen está afectado. Por eso que usted se ha encontrado con más de alguna persona que dice: si este es igual al padre, es mentiroso igual al padre, es mujeriego igual al padre. El origen, hay que ir al origen. ¿Por qué es así? Recuerda el caso que le hablaba de la persona. Era porque había un origen, es porque había un daño, una secuela. Entonces, amigos, necesitamos entonces entender que para poder nosotros quitar estos receptores tenemos que ministrar el alma, tenemos que soltar. Ahora, si tú no puedes soltar algo el cual te está dañando, es necesario ya pedir la ayuda a un ministro.
o algún hombre de fe, a alguien que tú tengas confianza y diga, yo necesito que usted me ministre, yo necesito que usted me libere de esto. Es importante, hermano, porque si no, toda su vida va a ser producto de sus malas emociones, de sus malas costumbres, de sus malos hábitos, de sus malos deseos, de su pecado. Toda la vida va a ser así, nunca va a prosperar. Y usted puede ir de iglesia a iglesia y ese receptor lo va a seguir. Si el problema no es la iglesia, el problema es que uno no ha sido liberado. Usted puede decir, no, que voy a cambiar de iglesia, a lo mejor allá me libera. No, no es tan así, hermano, porque si usted no permite que Cristo entre a su vida y se le haga una administración, usted donde vaya va a tener el mismo problema. Es como cuando una persona cometió un error en el tiempo presente y lo sigue cometiendo una y otra vez y le hizo hábito, se le hizo costumbre. Entonces hay que ir al origen. Hay que ir al origen. Voy a volver nuevamente a dar ese texto, hermano, porque es importante esto para que puedan entender lo que se están conectando. Que hay un origen de todas las cosas. Si usted es así ahora, o la persona que usted está ministrando, ejemplo, la persona siempre que usted le va a ministrar, le dice, ¿cuál es su problema? Bueno, mi problema fue que me cuesta dejar este vicio. Mi problema es que soy mentiroso, mi problema es que soy chismoso. Entonces el problema no es ese, hay un origen. Y por lo general siempre las personas van a reprender o a ministrar. Mire qué interesante, creo que me coloca atención. Las personas por lo general siempre van a ministrar lo presente. Y que no está malo, no estoy diciendo que esté malo. Pero siempre por lo general van a ministrar lo presente. Usted tiene que ir al origen, por eso la persona es así. La persona es así no porque quiera ser así, sino porque hay un origen y ese origen es que lo afectó a esa persona. Una persona que siempre estaba tomando, siempre bebía y siempre estaba ahí en los vicios. Pero su origen de todo esto fue en que de su niñez algo le interrumpió. Fue que algo le dañó, fue que algo le ofendió. Y el producto que siempre las principales áreas de ministración al alma, recuerden, no son en el tiempo futuro, tienen que irse al origen. Recuerden que el primer caso que le dije de este hombre que aceptó a Cristo como su salvador personal y era un sicario y mató muchas personas, y cuando le hicieron la primera administración, la primera área que confesó cuando el pastor le estaba haciendo la administración no fue que él dijo yo maté a tantas personas, sino yo fui violado de niño. Ese es el origen. El origen es yo fui violado. Y ahí donde la persona tiene que decir, desde ese momento, desde ese origen, abrió una puerta de rabia, de rencor, de ira hacia las personas. Y producto después se transformó en un sicario. Dice el libro de Ezequiel 16:3, que es el texto básico que estamos tocando, porque estamos hablando del origen de todas las cosas. Por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical. Eso significa que todavía estás ligado a tu madre. Estás ligado a algo que tiene que cortarse, porque el cordón umbilical tiene que cortarse. No fuiste lavado en agua para limpiarte. Significa que hay suciedad, que hay pecados de suciedad que provienen de los pecados generacionales, ancestral y familiar. Entonces, hermano, es importante entonces que nosotros entendamos en que todo radica por algo y todo es canalizado producto de que algo afectó a la persona. Una persona que es mentiroso no es porque ahora hay que ir directamente que algo sucedió en la persona que es así mentiroso, o en la persona que es chismoso. Trate de ir al origen, hermano. Cuando usted ministra a una persona, porque vuelvo al punto. Cuando usted le toque ministrar a una persona y le diga ¿cuál es su problema? Le va a decir su presente. Mi presente es que yo soy así. Mi presente es que tengo este vicio. Mi presente es que tengo este receptor. Tengo esta contaminación. Que está bien por una parte porque hay que confesar. Pero hay que ir al origen. Porque es así porque hay un origen. ¿Y cuál es el origen? Una puerta abierta. Por eso que los demonios, los espíritus del mundo trabajan generacional, ancestral y familiar.
Y ellos cuando te ven a ti no ven como tú eres ahora, sino ellos van a lo generacional, ancestral, familiar. De ahí viene la palabra generacional, de ahí viene la palabra gene. De ahí donde viene la genealogía. Mire qué interesante. Entonces cuando vienen los genes, ahí viene el ADN también. Entonces, si el tatarabuelo que quizás no conociste era una persona que tenía algún espíritu de contaminación, el hijo o el nieto también va a ser así. Producto que hay una contaminación, y ahí hay que hacer la administración al alma sobre el origen del abuelo o el tatarabuelo y cerrar esa puerta de él para que no afecte a la generación futura. Luego la persona que está siendo afectada se rompe con eso, se anula en el nombre de Jesús y se ora por su generación futura para que sus hijos no sean afectados con lo de él. Hubo un tío hace unos meses atrás, estábamos conversando con mi hijo, ya tiene 21 años, Christopher, y dentro de la conversación le hablaba sobre las entidades, cómo trabajan, cómo los demonios, cómo se mueven. Y yo le dije a él, hijo, le dije, tú tienes que cortar todo espíritu que pueda venir mal de mí, para que el día que tú te cases, los hijos de tus hijos no sean producto de algo generacional. Tú tienes que cortar, porque él ya tiene la 21 años. Entonces, yo tengo que cortar los pecados o lo generacional, ancestral y familiar de atrás mío. Pero él tiene que cortar lo generacional y ancestral mío, de mi padre, de mis abuelos, y así sucesivamente, ¿me entiende? Por eso es que es importante, hermano, que nosotros tenemos que conocer esto, porque así se mueven, es el origen. Tenemos algunos receptores, como Eva. Eva, el pecado fue la desobediencia. La desobediencia fue el origen. El origen de que Eva haya hecho lo que hizo fue porque había un receptor, había un origen, y eso es la desobediencia. También tenemos el caso de Caín, que el receptor era que era envidioso. Y como era envidioso, provocó un asesinato, producto de lo mismo. Tenemos el caso de Saúl, que era egoísta, era orgulloso, y luego también se transformó en una rebelión. Tenemos el caso de David. Se produjo el sexo, la pasión y el adulterio. Y luego también su hijo Salomón también tuvo el mismo pecado. También se juntó con mujeres extranjeras. Entonces todo viene por algo. También tenemos a Jesse, que es amador del dinero. Y luego también el receptor, la codicia y también la mentira. Entonces las personas que son así son producto de algo. Son producto de una generación contaminada. Es que ahí es donde nosotros tenemos que entender y reprender lo que es contaminado, porque todo lo radica por algo. Es como cuando viene una enfermedad, ejemplo, cuando hay una enfermedad de que una persona tiene leucemia, esa leucemia se provoca producto de algo. Esa leucemia se produce de alguna contaminación. Y cuando se produce esa leucemia de alguna contaminación, es ahí entonces donde nosotros tenemos que entender en que el enemigo quiere tratar de destruir, quiere tratar de romper toda obra del enemigo. Por eso es que es importante, si nosotros seguimos leyendo el tema, el rechazo. El rechazo también puede producir estos síntomas. Cuando hay algún rechazo, también se pueden producir estos síntomas y pueden provocar caos y confusión, porque el rechazo es carencia de amor. Ese es el origen. Una persona que siempre se siente rechazada es producto de que hay carencia de amor. Hay personas que son inseguras. Hay que ir al origen. Las personas que son inseguras es porque les falta la aprobación de algunos actos desde su niñez. También tenemos los miedos. Los miedos son la fobia, los traumas. Todo miedo, toda fobia es producto de los miedos. Y ahí donde nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude para romper y hacer una administración del alma. También están los celos.
la inseguridad de sí mismo o complejo, también son producto de lo mismo. El odio, la amargura, esa amargura reprimida por alguna experiencia de sufrimiento de la vida, también hay que hacer una administración del alma. O sea, hay que hacer, a todas estas cosas hay que hacer una administración del alma, del rechazo, la carencia de amor, las inseguridades, la falta de aprobación, los miedos, la fobia, los traumas. Hay que hacer una administración, los celos, las inseguridades, el odio, la amargura reprimida. Todo eso hay que hacer una administración porque provienen quizás de generaciones pasadas en cual las personas están cayendo en algún área o en algún problema. Esta es la información el cual nosotros tenemos que pedirle al Señor, en que Dios quiere ayudarnos en poder ser mejor. Y escuche bien, cuando hablamos de esta situación, estamos diciendo lo siguiente. Déjenme buscar un texto. Dice esta cita de Eclesiastés capítulo 10, verso 8, en que el que cava hoyo cae en él, y el que abre brecha en su muro lo muerde la serpiente. Mire qué interesante. Busque Eclesiastés capítulo 10, verso 8. El que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. Esos son puertas abiertas. Esos son asideros. Esos son contaminaciones. Y ahí nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder nosotros romper todas esas contaminaciones. Cuando nosotros hablamos de esas contaminaciones, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder romper todos estos tipos de entidades. Mire, cuando hablamos de estas contaminaciones importantes, nosotros ya entonces entender en que el enemigo siempre quiere dañar, siempre quiere perturbar, siempre quiere herir. Son los asideros. Y cuando están estos tipos de contaminaciones, entonces necesitamos pedirle al Señor que nos cambie la manera de vivir, cambie los hábitos, las costumbres de las cosas en que necesitamos nosotros dejar. Hay que dejar algunas costumbres, hay que dejar algunos hábitos, hay que dejar lo que contamina al hombre, y ahí hay que hacer una administración al alma. Es importante esto. Entonces, hermanos, este es el tema al cual hoy el Señor nos ha hablado, y hay que pedirle al Señor. Hay que pedirle al Señor en que podamos nosotros ser ministrados, en que nosotros podamos ser ministrados en nuestra vida, en nuestro espíritu. Si nosotros somos ministrados en nuestro espíritu, entonces vamos a poder ser mejores. Si es ministrado en nuestra alma, entonces vamos a poder nosotros ser sanos. Ministre su alma. Si usted ve que hay algún área que está débil, ore a sí mismo y ministre su alma. Ministre que el Señor le sane. Ministre que el Señor quite concupiscencia o cosas que quizás le están dañando su vivir, su comportamiento. A lo mejor le están dañando su matrimonio. Hay que ministrar el alma. A lo mejor le están dañando con otra persona. Ministre el alma. Le están dañando quizás en su liderazgo, en su ministerio. Ministre su alma. Le están dañando con otra persona, con amigos. Le están dañando con alguien. Ministre su alma. Es necesario ministrar el alma y quitar los asideros, la puerta, y quitar lo generacional, ancestral, familiar, para que eso se corte de una vez y para siempre. Declaramos en el nombre de Jesús que toda puerta de contaminación es quitada, y declaramos en el nombre de Cristo Jesús y oramos porque toda contaminación sea reprendida en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano, por haber compartido esta palabra. Creemos que el Señor nos va a bendecir. Fuerza al Señor. Tome fuerza de flaqueza. Anímese, levántese, porque Dios es con usted. Ministre su vida, ministre su alma, y usted va a poder
sanar, va a poder ser mejor y va a poder ser libre de toda contaminación. Dios le bendiga. Muchas gracias por haber estado una vez más en El Sonido del Cielo, hoy con el tema la administración del alma. Muy buenas noches.